Hola, existen personas que por lo general están dispuestas a comprender y ayudar a los demás, pero esta actitud no suele ser recíproca hacia ellas. Son aquellas personas que por más que comprenden y ayudan a los demás, sienten que no es suficiente lo que han hecho. Generalmente, estas personas anteponen las necesidades de los otros por encima de las propias y tienen dificultad para decir no. A esto se le llama hiperempatía o exceso de comprensión. Si te identificas con esta descripción o si conoces a alguna persona con esas características, te invito a que continúes viendo este video. ¿Sabes lo que es la empatía? Es la capacidad de ponerte en el lugar del otro, sentir lo que el otro siente y ver el mundo como el otro lo ve. La empatía nos ayuda a relacionarnos mejor con los demás, a tener más amigos, a ser más justos y generosos. Pero cuidado, también tiene un límite, un lado oscuro. Si nos pasamos de empáticos, podemos hacer daño al otro y a nosotros mismos. ¿Cómo podría pasar esto? Pues haciéndonos responsables de los errores ajenos, absorbiendo el dolor y el malestar de los demás y permitiendo que nos utilicen aquellas personas que no nos valoran. Eso suele pasar cuando buscamos desesperadamente la aceptación de los otros y no somos capaces de decir no por miedo a perder su cariño. ¿Te suena familiar? Pues esta es la historia de Elda, una mujer que vivía para complacer a los demás, hasta que un día fue su cuerpo quien dijo basta. Su historia podría ser la tuya. A continuación te voy a mostrar cómo Elda se liberó de su exceso de empatía, de su necesidad de aprobación, de su miedo al abandono y empezó a vivir su propia vida, su propia historia. Elda se miró al espejo y suspiró. Tenía 49 años, pero se sentía mucho mayor. Su rostro reflejaba el cansancio, el estrés y la tristeza que la acompañaban desde hacía tiempo. Era una mujer separada que vivía con su hija Yanira de 21 años, quien había sido madre adolescente, su hijo de 25 años y su nieta de 5 años a la cual Elda cuidaba desde que nació, ya que consideraba que su hija era demasiado joven para hacerse cargo de la niña y no quería que ella perdiera su juventud cuidando un bebé. Sus hijos ya habían culminado sus estudios, pero seguían viviendo en la casa materna. Elda trabajaba en el área de contabilidad de una empresa mediana, donde era la más antigua y la más eficiente, pero también la más sobrecargada. En casa, Elda era el centro del hogar, pero no por el cariño o el respeto que le tenían, sino por la dependencia y la comodidad que generaba. Era ella quien se encargaba de realizar todas las tareas domésticas, de recoger a su nieta del jardín y de cuidar de ella cuando estaba en casa. Ella era quien preparaba la comida, lavaba la ropa, pagaba las cuentas, hacía las compras. Sus hijos se desentendían de todo porque sabían que ella lo haría todo por ellos. Cuando Elda escuchaba a alguno de sus hijos teniendo alguna dificultad con sus parejas o en su trabajo, ella se angustiaba, se preocupaba, se desvelaba, sentía que era su culpa, que tenía que hacer algo, que tenía que solucionarlo. Ella siempre estaba disponible para lo que sus hijos y su nieta necesitaban, incluso para cosas que era responsabilidad de ellos. En el trabajo la situación no era diferente.
Como Elda llevaba trabajando muchos años en la compañía, ya tenía mucha experiencia y conocía los procesos. Su jefe, al igual que sus compañeros de área, le pedían cosas a ella que no hacían parte de sus funciones, que les hiciera un informe, que le revisara una factura, que le resolviera una duda, que le cubriera una ausencia. Elda era incapaz de decir no, porque temía que ellos se molestaran, que la vieran como una mala compañera, que la despidieran. Ella se preocupaba mucho porque sus compañeros pudieran cumplir con el trabajo, así que siempre estaba presta a ayudarlos a todos. Los compañeros la llamaban Eldita y ella se sentía querida por todos, pero en realidad la usaban, la manipulaban, se aprovechaban de ella. No le respetaban su trabajo, no le valoraban su esfuerzo, no le respetaban su tiempo. Solo le sonreían, la halagaban y le pedían. Ella llevaba trabajo para su casa, porque regularmente no alcanzaba a finalizarlo en la empresa, debido a que siempre estaba ayudando a los demás. Él acababa su trabajo en las madrugadas o los fines de semana, sacrificando su descanso, su salud, su vida. La mejor amiga de Elda era Nélida y la llamaba todos los días en el horario de almuerzo. Nélida siempre le contaba sus sufrimientos y Elda la escuchaba mientras almorzaba. Nélida se quejaba de su marido, de sus hijos, de su trabajo, de su vecina, del perro. Elda le daba consejos, le consolaba, le animaba, pero Nélida nunca lo seguía. Nunca se calmaba, nunca cambiaba. Al contrario, cada día estaba peor y cada día le contaba más problemas a Elda. Elda se compenetraba tanto en los problemas de su amiga que algunas veces perdía el apetito o acababa llorando junto con su amiga. Elda visitó al médico porque se sentía enferma. Presentaba dolor y ardor estomacal, irregularidad intestinal, mala memoria, dolor de espalda y de cabeza, dificultad para concentrarse, rigidez en el cuello y mandíbula, cansancio, dificultad para conciliar el sueño y aumento de peso. Después de realizar los análisis, la médico le diagnosticó gastritis y le dijo que tenía contracturas musculares. Le explicó que el estrés era un desencadenante importante de estas enfermedades y le indicó una medicación y terapias psicológicas. Durante el proceso psicológico, Elda hizo conciencia de su problema y empezó a encontrar el equilibrio entre la empatía hacia los demás y el amor hacia sí misma. Se dio cuenta de que estaba viviendo para los demás y no para ella, que estaba descuidando sus necesidades, sus deseos y sus sueños, que estaba permitiendo malos tratos y sobrecarga laboral, que estaba sufriendo por problemas que no eran suyos y que no podía resolver. Además, problemas que no debía asumir. Al principio, Elda no la tuvo nada fácil. Tenía miedo de que nadie hiciera las cosas como ella las hacía. Que sus hijos no supieran escoger los tomates en el supermercado. Que su hija no lavara bien el cabello de su nieta. O que su amiga la odiara si le decía que no podía hablar con ella mientras almorzaba. O que ya habían hablado de ese problema el día anterior. O que la llamaría cuando saliera del trabajo. Temía que su jefe se enfadara si le decía que tenía que priorizar sus tareas porque su jornada de trabajo terminaba en 1 hora. Pero a medida que avanzaba en su proceso, Elda fue cambiando. Aprendió a decir no, a poner límites, a delegar, a pedir ayuda. Aprendió a cuidarse, a respetarse, a valorarse. Aprendió a disfrutar, a relajarse, a divertirse. Aprendió a quererse, a aceptarse, a expresarse. Aprendió a vivir, a ser feliz, a ser ella misma.
Al principio, algunas de las personas que conocían a Elda no estuvieron de acuerdo con sus cambios, ya que debieron empezar a ocuparse de sus propias obligaciones, a asumir sus propias responsabilidades y a respetar sus propios espacios. Pero Elda aprendió que el afecto y el amor no podían estar condicionados a los favores y al sacrificio de su salud mental y física. Por asumir las responsabilidades ajenas, aprendió que las relaciones deben ser recíprocas y compartidas, basadas en el respeto, la confianza y la comunicación. Aprendió que ella era la persona más importante de su vida y que nadie podía hacerla feliz si ella no se lo permitía. El equilibrio en las relaciones que enmarcan tu vida es fundamental. Aprende a no caer en excesos, a dar prioridad en tu vida a las personas más relevantes e importantes, a aquellas que te aman, te valoran, te respetan, para las cuales tú también eres una prioridad. No todo el mundo merece tu tiempo y sacrificio. Recuerda que el amor más importante es el que nos debemos a nosotros mismos. Si te gustó este video, dale like. Si crees que le puede servir a alguien más, compártelo. Y si quieres recibir más contenido como este, no olvides suscribirte a mi canal y visitar mi sitio web www.menteequilibrada.com, donde podrás solicitar una orientación personalizada. Recuerda, una vida en equilibrio es una vida feliz.